Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble, lleno de energía positiva y momentos memorables. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia un tema que ha capturado la atención global, generando conversaciones apasionadas y, para ser sinceros, dejándonos a muchos con la mandíbula desencajada. Estamos hablando de una figura que trasciende las fronteras de la fama, una estrella que irradia una luz propia en el vasto universo de la actuación y la influencia, la deslumbrante Ander Zell. Estoy convencido de que han escuchado su nombre y hoy nos dedicaremos a desgranar esa entrevista que provocó tal torbellino de reacciones, esa conversación que dejó a todos atónitos, reflexionando y analizando cada palabra. Abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que hizo que esta entrevista fuera tan impactante, que se dijo, como se dijo y, lo más crucial, qué significa todo esto para su trayectoria profesional y la intrincada relación que mantiene con su público. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de este análisis, les extiendo una cordial invitación. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, por favor, háganse un favor y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más cautivador, relevante y a la vanguardia. Allá vamos. La atmósfera previa a esta entrevista estaba cargada de una expectativa palpable, casi eléctrica. Ander Zell, una de las actrices turcas con mayor reconocimiento y un cariño inmenso a nivel internacional, había acordado conceder una conversación que prometía ser un antes y un después. Y vaya que lo fue. Esto no fue una charla superficial, ni un desfile de respuestas predecibles y cuidadosamente elaboradas. Lo que el público presenció fue una Ander en su estado más puro, genuina, sorprendentemente abierta, e incluso, en ciertos momentos, visiblemente vulnerable. Abordó temáticas que hasta ese instante se habían mantenido en un segundo plano, envueltas en el velo de la especulación o simplemente no exploradas en profundidad. La entrevista, que se transmitió a través de la plataforma no solo desgranó aspectos de su deslumbrante carrera profesional, sino que se adentró valientemente en su cosmovisión, en sus reflexiones más íntimas y en sus aspiraciones, aquellas que se extienden mucho más allá del brillo de las cámaras y los focos. Uno de los aspectos que resonó con mayor fuerza en la audiencia fue la honestidad desgarradora con la que abordó las presiones inherentes a la fama. Ander, cuya vida ha transcurrido en gran medida bajo el implacable escrutinio público, compartió con una franqueza asombrosa cómo ha aprendido a navegar las a veces tempestuosas aguas de la celebridad. Hizo hincapié en la importancia vital de mantener los pies firmemente plantados en la tierra, de cultivar un círculo íntimo de personas que la aman y la valoran por su esencia, por quien es realmente y no por la figura pública que representa. Además, detalló los mecanismos que ha desarrollado para salvaguardar su espacio personal y, lo que es aún más crucial, su salud mental. Esta apertura resonó de manera profunda y significativa con el público, porque trascendió la imagen de la actriz para revelar a la persona, a la mujer que, al igual que todos nosotros, enfrenta sus propias batallas y desafíos. Además, no rehuyó a hablar sobre el lado menos glamuroso y a menudo oculto de la industria del entretenimiento. Sin caer en la tentación de nombrar personas o entrar en detalles específicos que pudieran generar controversias innecesarias, sí dejó entrever de forma elocuente que el camino hacia el éxito rara vez es un lecho de rosas. Mencionó la feroz competencia que define este ámbito, las expectativas a menudo irrealistas que se imponen tanto a sí misma como a otros, y la indispensable resiliencia necesaria para no sucumbir ante los obstáculos y adversidades. Esta transparencia, esta dosis de cruda realidad, es un soplo de aire fresco en un mundo mediático donde frecuentemente se proyecta una imagen de perfección inalcanzable, casi divina. Pero la entrevista no se detuvo en las sombras y las dificultades. Ander también aprovechó este espacio para compartir con pasión sus motivaciones intrínsecas y sus ambiciosos proyectos futuros. Dejó meridianamente claro que su sed de crecimiento y su ambición profesional se extienden mucho más allá de los límites de la actuación. Habló con un entusiasmo contagioso de su profundo interés demostrando una faceta multifacética que indudablemente amplifica y enriquece la percepción que tenemos de ella como artista y como individuo. Su visión fue particularmente inspiradora. No se limitó a ser simplemente una actriz, se erigió como una voz con un criterio propio, con una perspectiva bien definida y con la audacia de compartirla. Otro punto culminante de la conversación fue la profundización en su relación con el público. Ander siempre ha mantenido una conexión especial y palpable con sus seguidores, y en esta entrevista, ella misma no solo reconoció esta conexión,
sino que la valoró enormemente, mostrando una gratitud sincera. Expresó su profundo agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe, pero, de manera igualmente importante, hizo hincapié en la enorme responsabilidad que conlleva poseer y ejercer una plataforma de influencia tan vasta. Dejó inequívocamente claro que su intención es utilizar su alcance de manera positiva, buscando inspirar a otros a perseguir sus sueños más audaces y a cultivar una creencia inquebrantable en sus propias capacidades. Y luego hubo ese momento, ese instante preciso que se viralizó instantáneamente, conquistando las redes sociales y acaparando titulares. Ese instante en el que Ande respondió a una pregunta particularmente espinosa, una de esas que suelen poner a prueba la compostura, con una mezcla magistral de gracia impecable y firmeza inquebrantable, dejando a la audiencia universal aplaudiendo su elocuencia. Frente a una pregunta que se percibía como, ella no recurrió a la evasión ni al silencio. En lugar de eso se tomó un respiro calculado, dirigió su mirada directamente a la cámara, y respondió con una serenidad desarmante que silenciaría a cualquier detractor. Dijo algo a lo largo de estas líneas, entiendo que mi vida atraiga atención, y eso es una realidad ineludible. Sin embargo, lo que considero verdaderamente importante es lo que cada uno de nosotros elige hacer con la plataforma que tiene. Yo prefiero enfocar mi energía en mi trabajo, en mi constante crecimiento como persona y en la aspiración de aportar algo positivo al mundo. Las opiniones externas son, por definición, externas. Lo que verdaderamente importa, y lo que nutre mi espíritu, es la paz interior y la convicción profunda en aquello en lo que creo. Ese tipo de respuestas, libres de ambigüedades, directas y sin rodeos innecesarios, son las que verdaderamente generan un impacto duradero y marcan un antes y un después en la percepción pública de una figura de su calibre. Demostró una madurez envidiable, una inteligencia emocional a flor de piel y una autoconciencia profunda y admirable. Lo verdaderamente fascinante de esta entrevista es que no se percibió como una estrategia de relaciones públicas meticulosamente orquestada. Más bien, se sintió como una conversación auténtica, un momento de introspección profunda compartido generosamente con el mundo. Ande se mostró humana con sus fortalezas innegables y sus áreas de crecimiento, y es precisamente esa humanidad la que la ha hecho tan cercana, tan admirada y tan querida. No es meramente una cara bonita en la pantalla, es una mujer con pensamientos profundos y resonantes, con aspiraciones claras y definidas, y con la valentía y la integridad de expresarlas sin temor. Más allá del contenido específico de sus palabras, el tono de la entrevista fue un factor fundamental para su éxito y resonancia. El entrevistador, con una habilidad notable, supo crear un ambiente de confianza y seguridad, permitiendo que Ande se sintiera cómoda y libre para abrirse y compartir sus pensamientos más íntimos. Las preguntas no fueron invasivas ni malintencionadas, sino que emanaron de una curiosidad respetuosa y un interés genuino por comprender su perspectiva única. Esta sinergia, sumada a la elocuencia natural y la agudeza intelectual de Ande, hizo que cada palabra pronunciada tuviera un peso y una resonancia significativos. La reacción en redes sociales y en los medios de comunicación fue inmediata y avasalladora. Los fanáticos la elogiaron efusivamente por su valentía, su autenticidad y su inteligencia. Otros medios de comunicación, por su parte, destacaron la perspicacia y la profundidad de sus respuestas. Se generaron debates apasionados sobre las presiones insoportables a las que están sometidas las figuras públicas, sobre la imperiosa necesidad de priorizar la salud mental, y sobre cómo las mujeres en la industria del entretenimiento están cada vez más dispuestas y empoderadas para alzar su voz y hacerse escuchar. Esta entrevista no solo giró en torno a Ande Ercel, trascendió su figura para catalizar un diálogo más amplio y profundo sobre temas de vital importancia social y personal. Si tuviera que encapsular los puntos más cruciales de esta entrevista, esa conversación que dejó una huella imborrable, destacaría tres aspectos principales y fundamentales. Primero, su honestidad cruda y sin filtros sobre la presión omnipresente de la fama y la trascendental importancia de salvaguardar la salud mental. Nos permitió vislumbrar a la persona detrás del deslumbrante personaje público, reconociendo con valentía los desafíos inherentes a vivir bajo el implacable escrutinio de los medios y la opinión pública. Segundo, su visión multifacética y sus ambiciones que van mucho más allá de el universo de la actuación. Reveló intereses y proyectos personales y profesionales que demuestran un crecimiento continuo, una curiosidad insaciable y una visión de futuro que la posicionan como una figura en constante evolución. Y tercero, su gracia innata y firmeza inquebrantable al abordar temas delicados y potencialmente controvertidos.
Utilizó su plataforma no solo para hablar, sino para inspirar, para educar y para demostrar una autoconciencia profunda, una madurez emocional impresionante y una inteligencia aguda. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de esa entrevista que, sin lugar a dudas, nos ha dejado a todos sumidos en una profunda reflexión. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por las palabras, las ideas y las emociones de Anne Derzel. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de análisis y debate con todos ustedes. Muchísimas gracias por dedicarnos su valioso tiempo y por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo es un tesoro y apreciamos enormemente que decidan invertirlo en nuestro canal. Ahora el turno es de ustedes, asterisco, nos encantaría conocer su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Cuál fue ese momento que los impactó de manera especial o les hizo reflexionar? Por favor, déjenos sus comentarios detallados abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de manera constructiva. Y si este contenido les ha resultado interesante e intrigante e inspirador o simplemente les ha gustado, por favor, asterisco, no olviden regalarle un gran y poderoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas para que más personas puedan descubrir y analizar esta fascinante entrevista. Y lo más importante, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, asterisco, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de contenido aún más interesante y relevante. Nos vemos muy pronto con más contenido que les fascinará. Cuídense muchísimo y mantengan esa chispa de curiosidad encendida.